minutos en el Gata al Agua entramos ya en materia, si les parece, abordando una de las noticias sin lugar a dudas del día. Lo publica lainformación.com. Este portal digital titula que Rajoy confesó a Pablo Iglesias que el IBEX 35 había presionado para que no gobernara ninguno de los dos, es decir, para que no gobernara ni el PP ni Podemos. Esta confesión de Rajoy a Pablo Iglesias se produjo en el Palacio de la Moncloa después de las elecciones generales del 20 de diciembre. ¿Qué es lo que quería el IBEX 35? Pues que gobernara Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. De ahí quizá el intento de Sánchez, de buscar aquel acuerdo con la formación de Albert Rivera que finalmente no logró el apoyo parlamentario y supuso el fracaso en la investidura de Pedro Sánchez. Tenemos conexión con el autor de dicha información, el periodista de lainformación.com, Fernando Valls, a quien ya saludamos. Señor Valls, muy buenas noches. Fernando. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, ¿en qué consistían esas maniobras de los empresarios del IBEX 35? ¿Cómo se produjeron? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hay que remontarse a las elecciones del 20 de diciembre para entender esta noticia y el movimiento. Llegó a oídos de Rajoy que grandes empresarios, un grupo de grandes empresarios del IBEX, estaba maniobrando, como bien has contado, para que ninguno de los dos, ni Rajoy ni Pablo Iglesias, llegara al gobierno. Da la casualidad de que en esa primera toma de contacto que tiene Rajoy con Iglesias, en una reunión el 28 de diciembre en la Moncloa, Rajoy se lo dice a Pablo Iglesias. Allí pasan hora y media de reunión. Acordaos que es el doble de lo que pasa con Sánchez, y allí Rajoy le cuenta que este grupo de empresarios no quiere que llegue al gobierno ninguno de los dos. El plan A del IBEX era un gobierno de PSOE y Ciudadanos con la abstención del PP. Para ello era necesario que Mariano Rajoy diera un paso a un lado. Bueno, es lo que publicamos hoy en la información. También deciros que, claro, esta información no sentó, esta confesión, esta maniobra no sentó nada bien a Mariano Rajoy. La relación, deciros que entre Mariano Rajoy y los grandes empresarios nunca ha sido buena, no le ha gustado a Mariano Rajoy estas maniobras, y acordaros también que en esa época se habló mucho de una operación, la operación Menina, que la llegó a bautizar así Pablo Iglesias, el propio Iglesias. Consistía en que Soraya Sáenz de Santa María ocupara la presidencia del gobierno, la presidencia del PP. Fernando, ¿por qué no quería el IBEX 35 que Rajoy gobernara sabiendo que había ganado las elecciones? Sí que es verdad que había perdido 60 y pico escaños, pero había sido la formación más votada. ¿Por qué el IBEX 35 prefería a Sánchez con Rivera que a Mariano Rajoy? Fijaros que en esa época hay que remontarse a los 4 años anteriores de legislatura de Rajoy para entender esta información. Rajoy y grandes empresarios del IBEX no han tenido una buena relación. Al igual que en la anterior legislatura con Zapatero, la de 2008, sí hubo una buena relación fluida, reuniones frecuentes. Rajoy, cuando llegó a Moncloa, se dedicó a centrarse en la economía en sacar a España de la crisis, en evitar el rescate. Y esas reuniones, que sí eran frecuentes con otro presidente, con Zapatero, Rajoy las canceló. No había relación fluida y eso molestó al IBEX. El IBEX quería otro presidente. Los grandes del IBEX querían otro presidente, de ahí esa maniobra. También hay que decir que la relación con Soraya, sobre todo del IBEX, sí ha sido buena. Soraya ha sido la encargada durante la anterior legislatura de interlocutar con el IBEX. Y bueno, hay que conocer también al personaje, a Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, y de ahí esa mala relación. Fernando, ¿cuándo has dicho que a Rajoy no le sentó nada bien, evidentemente, esas maniobras del IBEX 35 para que no fuera el próximo presidente del gobierno? ¿Cómo reaccionó ante las empresas del IBEX al enterarse de que había esa maniobra en la sombra contra él? Fijaos la reacción de Rajoy. En su equipo a mí me dicen que hay que aplicar la máxima que el que resiste gana, y ha quedado comprobado. Aquí el que ha resistido ha sido él y al final ha ganado. Ha tardado casi un año en ganar, pero al final ha ganado. La reacción de Rajoy es impasible, es decir, no mueve un músculo, no hace ningún movimiento y se dedica a esperar a que las cosas caigan por su propio peso. Fijaos que él es consciente de que él refuerza su poder en el Partido Popular, moviliza y encarga a su secretario general, María Dolores de Cospedal, que haga una gira por España para reforzar su figura interna en el PP. Y lo consigue. También hay que tener en cuenta que hay otra posibilidad, que es un gobierno de Pedro Sánchez
con el apoyo de Podemos y Ciudadanos. Y ahí Rajoy es muy consciente de que Ciudadanos y Podemos nunca se van a entender, como así pasó. Entonces, Fernando, ya por último, ¿por qué dices que Rajoy tenía más miedo a un gobierno de Sánchez Rivera que de Sánchez con Podemos? Porque amenazaba más el dominio del Partido Popular, pero habida cuenta de que no iba a gobernar en ninguna de las dos, digamos, quinielas, ¿por qué tenía más que apoyar a Rivera, a Sánchez y no Podemos? Bien, esto, bueno, hay que entender a Mariano también, ¿no? Son cosas de Mariano a veces lo que hay que entender, pero lo importante en este caso es que el apoyo de Ciudadanos al PSOE estaba hecho, se llegó a un pacto, aquel pacto de las 100 medidas en el que luego se ha inspirado el PP para pactar con Ciudadanos. Pero lo que le asustaba a Mariano es que grandes del IBEX se pusieran en movimiento para echarle ese poder, esos poderes fácticos que lo llama Pablo Iglesias. Eso es lo que le asustó realmente, lo que le alarmó. El resto tenía muy claro que Ciudadanos y Podemos no se iban a entender, pero que existiera una maniobra de altos empresarios es lo que asusta, ¿no? A mí me asustaría y lo que le asustó en Moncloa. Queda clarísimo. Fernando Valls, periodista de lainformación.com, muchísimas gracias por habernos traído de primera mano esta noche al Gato al Agua esta información exclusiva que nos acercas en Tu Digital. Gracias y buenas noches. Gracias, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, señores, ya lo han visto, primer elemento de debate. Yo no sé, me gustaría que Luis Salvador, como actor principal afectado, como dice Rosa, en esta contienda entre Rajoy contra el resto, parece bastante verosímil lo que dice, pero ¿hasta qué punto te consta a ti que el IBEX 35 maniobrase en Hombre, esto? sobre todo, como él, utilizando el símil de lo que él decía, hay que remontarse al 20 de diciembre. Y si nos remontamos al 20 de diciembre, nos damos cuenta que, curiosamente, fue Mariano Rajoy el que no dio el paso para intentar encabezar el gobierno. Por lo tanto, él fue el que permitió que otra persona pudiera hacerlo. Fue después Su Majestad el Rey el que dijo que Pedro Sánchez podía optar. Y a partir de ahí Ciudadanos hizo lo que dijo desde el principio, que iba a pactar con un partido constitucionalista para intentar que hubiera un gobierno. Que queríamos que el PP, el PSOE y nosotros nos pusiéramos de acuerdo. Ellos eran incapaces, lo vimos hasta en la composición de la mesa, de llamarse por teléfono. Y a partir de ahí lo que hicimos fue negociar con el que se puso delante, el que nos dijo Su Majestad el Rey, el que dio el paso. Pero que toda esta información que se ha dado estaría entera desactualizada si Mariano Rajoy hubiera dado ese paso, porque entonces esa otra hipótesis ni siquiera se hubiera planteado. Y luego quiero poner encima de la mesa una cuestión. Me suena un poco, conociendo también las relaciones del Partido Popular con Podemos, o por lo menos lo que intenta decir públicamente, aunque es verdad que ha alimentado mucho el espacio de Podemos a nivel político, me hace mucha gracia, que en el tiempo de reunión de Rajoy con Pablo Iglesias le haga una confidencia como diciendo, colega, que tú y yo, es que el IBEX 35 no nos quiera ninguno, ¿sabes? Sí. Eso me suena a risa. Perdón, y ya termino. Y si eso fuera así, me parecería absolutamente irresponsable confiar en que Pablo Iglesias iba a mantener la discreción que le caracteriza para no decírselo a nadie, y hacerle esa confidencia me sonaría impropia de un presidente del gobierno. Rosa pedía la palabra, Balbás, y más opiniones, venga. Bueno, a mí me sorprende, tengo clarísimo por qué el IBEX 35 no quiere que gobierne Podemos, y no hay más que mirar a Grecia, Venezuela, es evidente, y hasta alabo la decisión. En el caso de por qué no quiere que gobierne Rajoy me sorprende más, porque creo que realmente la prima de riesgo, la confianza para los inversores con el gobierno de Rajoy no estaba amenazada frente a experimentos novedosos. Pero sí me parece interesantísimo, si esto es verdad, y no pongo en duda lo que ha contado Fernando, sino cómo lo ha contado Pablo Iglesias, ¿no?, que es el que en teoría lo ha filtrado. Si de verdad ocurrió esto, como Pablo Iglesias ha contado, hay que aplaudir la magistral puesta en escena, tanto de Mariano Rajoy como de Pablo Iglesias, la táctica maquiavélica para acabar con Pedro Sánchez, que les ha salido fenomenal. Porque claro, con esta información entendemos perfectamente la comparecencia de Pablo Iglesias diciendo: yo quiero ser vicepresidente, he pedido el CNI, que todos estábamos aquí diciendo, pero ¿quiere gobernar Pablo Iglesias? ¿No quiere gobernar? ¿Cómo somete a este chantaje al Partido Socialista? Porque sabía que ese gobierno nunca iba a prosperar, no iban a dejar que prosperara. Entonces, sabiendo que Pablo Iglesias estaba lanzando un órdago que sabía que no tenía ningún recorrido, es la constatación de que esa pinza PP Podemos para cargarse a Pedro Sánchez existió, ha existido y seguirá existiendo durante tiempo. Balbás. Bueno, yo creo que el escenario del 20 de diciembre es un
escenario muy distinto al de las segundas elecciones de junio, ¿no? Porque fundamentalmente la posición central en ese momento, con el PP con 123, tenía la posición central el PSOE. Clarísimamente la tenía el PSOE. Ahora, la reunión esta... Pero si tenía 90, Balbás, 90 versus 123. No, pero tenía la posición central porque 123 más 40 de Ciudadanos son 163. Sí. ¿Y con quién pactaba? No había opción, prácticamente ninguna. De hecho, Rajoy renuncia a la nominación por parte del rey, que es el jefe del Estado, y el que tenía que... Lo cual queda muy mal, o sea, esa renuncia queda mal. ¿Por qué no gana Pedro Sánchez? Bueno, fundamentalmente por 3 factores. El primero de todos es que Podemos no le vota ni se abstiene. Es decir, eso es clarísimo. No por la reunión del IBEX 35, que como su nombre dice son 35 o más. Es decir, que ahí cada uno tendría una opinión y unas empresas tienen unos intereses y otras. Desde luego lo que no era muy fácil de criticar era la política económica y financiera del PP, porque por lo menos desde el punto de vista financiero había estabilizado el país y le había puesto en un crecimiento de un 3%. Entonces, eso no había muchas razones para el IBEX. No obstante, 10 opinarían una cosa, 10 otra y 8 otra. Sí que es verdad que, como hoy sabemos todos, el PP apoyó en medios de comunicación a Podemos desde el principio para romper la dinámica de la izquierda en dos. PP, al apoyar con todos sus medios de comunicación y sobre todo con las televisiones, pues rompe el espectro de la izquierda en dos, Podemos-PSOE. Y como Pedro Sánchez también tiene muchos enemigos internos, muchísimos enemigos internos, termina el PSOE pues prácticamente destruido, porque tiene una crisis tremenda, como hoy mismo sabemos, interna, sobre todo propiciada desde Andalucía, PSOE, de nombre Susana y apellido Díaz. O sea, que eso es lo que determina el cierre de operación estratégica de Pedro Sánchez, que no puede ni pactar con el PP porque tampoco le dejan. Si es que el Comité Federal decía, con el PP de ninguna manera, pero con los independentistas, que sería absurdo, tampoco, pero con Podemos casi tampoco. Es decir, le deja sin opción también la tercera pata. No solo PP-Podemos, sino PP-Podemos y parte del PSOE que está contra él. Bueno, pero Balbás, de momento, Balbás no ha dicho nada del IBEX. A ver, pues sí, por aquí. El IBEX no. Momento, no, que ahora toca por aquí. Hay 3 IBEX. El IBEX 35 y Esparza, os pregunto, ¿es una especie de ente que tiene tanto poder? Porque esta información decía que incluso un portavoz del IBEX 35 había ido a la Moncloa a trasladarle esto que nos ha contado Fernando al propio Mariano Rajoy. En fin, le echaría por la puerta. No. Bueno, bien, veríamos. Pero desde luego dice que también le recibió. Iván y José Javier. Pues yo ignoro el poder que pueda tener el IBEX, aunque tampoco hay que desdeñarlo. Es decir, no podemos pretender que el poder únicamente esté circunscrito al Palacio de la Moncloa, evidentemente. Pero con respecto a la información que se nos ha dado por parte del periodista, de Fernando Valls, había 2 opciones, según he entendido yo. Una, que gobernara Pedro Sánchez con el apoyo de Ciudadanos, pero otra era que el descontento hacia Rajoy provocara la vía alternativa de la así llamada Menina Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, que son 2 vías. En una de ellas el PP sí que podría gobernar. Yo quisiera hacer una crítica que no solamente a este tipo de explicaciones, sino a otras muchas que escucho habitualmente en los medios, y es el psicologismo con el que se analizan las acciones de gobierno de Rajoy y de otros muchos. Es decir, como cuando se habla de Pablo Iglesias aludiendo a su coleta únicamente. O sea, yo creo que eso desvía y desenfoca mucho el análisis, porque no son decisiones tan sumamente personalistas las que toma Rajoy como pueda parecer que es así. Es decir, que no es su especie de pereza, que así se le presenta habitualmente, sino que hay una serie de circunstancias y de medidas que él no puede tomar. Con esto no estoy en absoluto defendiéndolo a él, pero yo recordaría a estos del IBEX y a los que analizan las cuestiones del IBEX que toda economía es política. Entonces, del modelo de nación y de territorio que tengamos dependerá mucho las posibilidades de economía que se pueden implantar o desarrollar en ellas. Ahí es donde quizá pueda entrar en juego esta alternativa que proponía el IBEX. ¿No será que el PSOE y Ciudadanos son los partidos que más se parecen a la estructura de la nación española actual? Es una opción que dejo sobre la mesa. José Javier. No lo sé. Bueno, a mí me parece que es una historia puramente retórica, inventada seguramente por conveniencia de los dos. No digo que lo que ha publicado la información sea falso, ellos han publicado lo que les han contado. Lo que digo es que la fabricación del relato, que interesa a las 2 partes implicadas, ya lo haya filtrado. En algún momento Fernando Valls parecía decir que lo había filtrado el equipo de Rajoy,
¿no? Y no Pablo Iglesias, o ya lo haya filtrado Podemos, da exactamente lo mismo, tiene una finalidad de carácter puramente propagandístico, que es decir, a pesar de lo que todos pensáis, sin embargo, yo, PP, no estoy al servicio de los grandes patrones de la economía española, sino que ellos prefieren a otros. De hecho, recordemos efectivamente en aquel contexto de 20 de diciembre, que es cuando Pablo Iglesias empieza a dar la matraca con Alberto Rivera como candidato del IBEX, ¿verdad? Como si el IBEX fuera un señor. El IBEX tiene mucho poder, claro, indudablemente, eso que llamamos el IBEX, pero al final el IBEX, que son 35 o más, como dice Balbás, en realidad son 35 o menos, son bastante menos, y son los 4, 5 o 6 nombres que conocemos perfectamente. 10, 15, sí. Y que cada uno va a su guerra. Cada uno va a su guerra y solo ocasionalmente se ponen de acuerdo. Cada uno va a su guerra porque todos ellos en España proceden muy fundamentalmente, y con la excepción de los grandes bancos, de viejos monopolios públicos del franquismo que se han convertido en oligopolios privados con las privatizaciones que hizo el PSOE primero y el PP de Aznar después, y que por tanto deben su gran fortuna al trabajo del Estado y a las decisiones políticas. Por supuesto que influyen y mandan, indudablemente sí, pero su interés no es exactamente, no podemos representárnoslo exactamente como el del mundo de lo económico frente al mundo de lo político. No, que va. Hay un maridaje absolutamente... Maridaje no es la palabra, una concupiscencia, una promiscuidad, sí, absolutamente indecente, ¿verdad? Sí. No, pero yo precisamente abundando en estos argumentos que tú pones sobre la mesa, Javier, es que precisamente esta transformación, por llamarlo generosamente, de empresas monopolísticas estatales en empresas privatizadas, recordemos quién la ha llevado a cabo. El PSOE. Entonces, pues por eso digo que no será que esos... No, y el PP, los y el PP también, dos. pero el PSOE abre esa vía. González, entonces, por eso ellos se miran en ese espejo. Entonces, no es tan extraña la maniobra, vamos. No es tan extraña cuando la semana pasada también aquí contábamos cómo César Alierta, que es el presidente de la Fundación, o el presidente de honor de Telefónica, había intercedido, había presionado al Grupo Prisa, del cual Telefónica tiene un 13% de acciones, también al Grupo Unidad Editorial, para que la línea editorial, tanto del País, de la cadena SER, como del periódico El Mundo, fueran duras, por decirlo suavemente, contra Pedro Sánchez y su conato, su intento de pactar con Podemos, con lo cual las presiones esparzas son reales. ¿Y hasta qué punto son ilegítimas? Porque al final, ¿quién tiene la deuda de Prisa? Vamos a ver, me parece que es muy importante entender que el mundo de la finanza española no es el mundo de la finanza norteamericano. Es decir, está hecho efectivamente por empresas que eran monopolios públicos en tiempos de Franco y que se convierten en oligarquías privadas, con Felipe González primero y con Aznar después, y por bancos que se benefician del proceso de superfusión, por cierto, muy discutible, que empieza con Felipe González y que sigue con Aznar también. Es decir, es un mundo simultáneamente político y económico, y mediático, porque cuando empiezan a entrar en crisis los grandes medios, son ellos los que se encargan de, en el caso concreto del País, convertir la deuda en acciones. Lo cual, por cierto, al accionista le da un cierto derecho a decir muy legítimamente: yo quiero que publiques esto porque soy yo el que te está pagando el sueldo. Sí, pero claro, José Javier, la otra cara de la moneda es hasta qué punto empresas estratégicas de sectores estratégicos, como es la energía, las telecomunicaciones, etcétera, pueden poner y quitar secretarios generales, como ocurrió con Pedro Sánchez, o muchas otras cosas de inmiscuirse en la política, ¿no? Bueno, pero yo... No, acaba, Esparza, no, que estabas ahí. Yo creo que en ese sentido, partiendo de, en fin, haciendo abstracción del pecado original, es bastante lógico. No digo que sea bueno ni malo, digo que es bastante lógico. Normalmente en las naciones importantes y en sistemas como el nuestro, los intereses de, por ejemplo, las prospecciones petrolíferas españolas en el exterior son más interés nacional y a más largo plazo que la eventual ocupación por 4 años de un sillón ministerial. Venga, Rosa, y pasamos al otro lado de la mesa. No, mandaba un espectador un mensaje que decía: estos son historias que parecen de Mortadelo y Filemón, no nos las podemos creer. Lo que ocurre es que es verdad que pasa así, decías, ¿hasta qué punto es ilegítimo? A lo mejor no es ilegítimo, pero por lo menos que lo hagan con luz y taquígrafos. Podemos decir que lo hagan de la misma manera que en las campañas en Estados Unidos existen los lobbies, existen los donantes, todo el mundo sabe quién financia la campaña de qué candidato, y ahora Donald Trump, una de las medidas que quería impulsar en la primera semana en la Casa Blanca era decir: toda persona que haya estado en la administración tiene que esperar 5 años antes de participar o de trabajar como lobista para
captar fondos para determinada campaña, para determinado partido. Entonces, que se hace y que el IBEX mueve hilos y que la carta de Felipe González en El País no fue ni mucho menos casual, claro que no, pero que se haga de cara a la galería. Para que todos descubramos, por ejemplo, la relación estrechísima que hay entre el separatismo catalán y los intereses de la burguesía catalana en las grandes empresas españolas. Bueno, pero a mí hay algo que de todas formas me parece que estamos dando ya como cerrado y dado por supuesto, y es una especie de teoría de la conspiración. No lo digo por vosotros, lo digo porque parece ser que el poder económico domina el mundo, entonces al final los estados no son autónomos, hay fondos de inversión que controlan el planeta, o sea, podríamos ir entonces, llevarlo hasta donde queramos, ¿no? Sí, pero yo veo una realidad más cercana. O sea, es verdad que creo recordar que el PSOE, el PP e incluso Izquierda Unida debían cerca de 200 millones de euros a los bancos, pero Ciudadanos lo que está haciendo campaña tras campaña es intentar hacer campañas que pueda pagar, pedir lo justo y normalmente que vas a recuperar después en la financiación con los votos que has obtenido y no endeudarse y por tanto ser independiente. Y como somos un partido que en ese sentido tiene libertad para poder decir lo que quiere, pues te puedes plantear el decir que la justicia tiene que ser independiente y que quieres actuar sobre el Consejo General del Poder Judicial, puedes plantear cosas sobre los organismos reguladores, puedes plantear cosas sobre muchos temas que si tuvieras una dependencia real del IBEX 35 o de cualquier otro sistema, pues te sería imposible poder hacer. O sea, otra cosa distinta es el juego de los medios de comunicación, el juego en el que nosotros participamos todos, o sea, viniendo a programas, dando nuestra opinión, intentando ocupar espacios y de que los partidos sean o no noticia. Pero a partir de ahí, o sea, nosotros puedo garantizar que Ciudadanos no tiene nada que ver con el IBEX 35. A partir de ahí, leyendas negras por las que quieran. Pues no dice lo mismo Pablo Iglesias. Por cierto, otro espectador, no he oído cosa más absurda que lo del IBEX fomentando un gobierno de Sánchez y Ciudadanos. Yo hoy no estoy de acuerdo en absoluto, perdón, Gonzalo, ¿con el mensaje o con Luis? Porque hay que recordar, con el mensaje por lo siguiente. Parezco Balbás yo esta noche, ¿verdad? Sí. Pero voy a ser brevísimo. Ahí te ha dado Balbás. Ahí te ha dado. Te vas pareciendo. No, por lo siguiente, es decir, es verdad que los grandes empresarios, sobre todo cuando Rajoy toma el poder al principio de la primera legislatura, se enfadan mucho con él porque él no les escucha o piensan que les escucha poco. Así como en tiempos de Aznar primero y de Zapatero después había una relación muy fluida, vía Solbes en un caso, vía Rato en la otra, etcétera, con Rajoy no. Por mil razones. Claro, en el año de la primera legislatura de Rajoy, que es 2011, Rajoy está convencido de que él tiene una solución que tiene que girar fundamentalmente por un acuerdo con Europa y que no le moleste nadie. Y aquí los grandes del dinero dicen, bueno, déjanos a nosotros que sabemos lo que tenemos que hacer. Y se genera, es verdad, un problema importante, en el que, yo no sé si Soraya media o no, porque no sé la capacidad de mediación que tiene Soraya. En todo caso, viendo la lectura de los editoriales de prensa de los últimos semanas, meses de Rajoy antes de aquellas elecciones, de estas de diciembre, parecía muy claro que la apuesta de la gente, en fin, que mandaba, estaba por una solución de ese tipo, ¿no? Balbás. A Rajoy le daban por bueno, yo creo que la categoría del asunto es que en marzo del 16 el candidato era Pedro Sánchez, que era el del PSOE, y con Ciudadanos tenía 131 y Podemos no le vota, que es la primera vez en la historia, en una gran votación, incluido Ayuntamiento de Madrid, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad de Andalucía, que el PSOE no ha coincidido con Izquierda Unida o Podemos en todos los sitios. La Coruña, Andalucía no coincidió. En Andalucía no. Sí, porque tenía Ciudadanos que total, bien. Daba igual, y fíjate ya lo que pasa con la Fernández hoy, que dice que Podemos es la marea andaluza, va a hacer ahora. Bueno, Rodríguez. Vamos a la categoría fundamental. En marzo del 16 se produce la única gran operación de PSOE Izquierda Unida, me refería a Ayuntamiento de Madrid, Tierno Galván, ¿no te acuerdas? Que es que gana el PP también, gana el PP, además el PP gana, ¿sabes? Pero Izquierda Unida con Ramón Tamames vota al PSOE y al alcalde PSOE. Desde siempre se ha producido eso, excepto en pequeñas circunstancias. Entonces, la categoría del asunto es que en marzo del 16 Pablo Iglesias decide no votar y estos son anécdotas explicativas de una gran operación que es la ruptura de la izquierda que se ha roto. Entonces, ¿por qué explicar esto? Porque es difícil de explicar para
Pablo Iglesias, aunque él escenifique, que yo estoy de acuerdo que escenifica muy bien, para romper con la cal viva, con lo que rompes con la cal viva, no lo de que el CNI y quiero 5 ministerios, y a lo mejor 4 o 5 le correspondían, simplemente habiéndose abstenido luego pide lo mío porque, oye, es que con 131 no se podía gobernar en marzo del 16, o sea que no tenía que montar mucho lío en ese asunto. Podía presionar, podía haber votado sí entero, que no tenía que decírselo a nadie. En segunda votación no tiene que decir nada. Lo hace o simplemente no se presenta en el Congreso y se abstiene. Y hubiera habido gobierno de Pedro, si tanto quería echar a Mariano Rajoy. Sí. Mariano Rajoy, sin embargo, juega muy bien. Por supuesto que es una jugada maestra para el PP, incluso hasta no presentarse, porque con 123 no iba a ningún lado ese día. Pero Waterloo pasó. Y como no ganó el PSOE en marzo del 16, vamos a ver si son 8 años o son 12 cuando haya un gobierno de izquierdas. Porque esa jugada puede ser fuertísima de cara al poder en España. Iván, y vamos a hablar del Partido Socialista también. Yo, que carezco de fuentes reveladas, y como me imagino que el resto, pues voy a poner más argumentos de análisis, a ver si alguno es útil. Que yo me refería, porque creo que es fundamental, a la economía como algo político, no como una estructura que flota al margen de las naciones. En eso estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente. Entonces ahí hay otras dos posibilidades más. Una, los poderes fácticos regionales, que los ha aludido ya Esparza hace un rato, que todos conocemos y los que hemos trabajado en distintas regiones sabemos que hay verdaderos casi mercados secuestrados, lo cual es alarmante porque puede acabar rompiendo una cosa fundamental que es la unidad de mercado, eso por lo que respecta al funcionamiento interno de la economía, que parece que es el único poder que suena por los medios, pero luego no hay que olvidar también el interés que puedan tener otras empresas extranjeras, porque efectivamente las empresas tienen sede en naciones y eso es un tercer invitado que no se le ve en estas reuniones discretas, pero que no hay que tener en cuenta. Por lo que respecta a la prensa, pues creo que ya somos todos mayorcitos y sabemos que la condición mercenaria de este oficio pues es casi fundacional y que todos los medios pues tienen pues sus intereses económicos, aunque sea solamente aquellos que están vinculados a